esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico 16. Yo no sé a cuántos les entusiasma esto, pero la verdad, el libro de Levítico no es uno de esos libros que nos apasione abrir o leer. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos absolutamente nada. De hecho, es uno de los libros que, bueno, ¿cuándo haces sacrificio? ¿Cuántas veces has ido con el sacerdote para que te cheque la lepra? ¿O cuántas veces has tenido que ver cuál animal es el que tienes que traer al tabernáculo o al templo para ofrecer un sacrificio? Mucho de este libro pareciera que no tiene nada que ver con nosotros. Y lo es en parte, pero queremos esta noche ver el capítulo central de este libro y así poderlo entender en conjunto. El libro de Levítico está dentro del libro de la ley. Así que si nosotros quisiéramos arrancarlo de nuestra Biblia porque pareciera no tan aplicable a nosotros, estaríamos quitando parte de la base del Antiguo Testamento acerca de lo que el Nuevo Testamento habla. Y quisiera que esta noche pudiéramos enriquecer nuestro conocimiento del Nuevo Testamento a través del Antiguo Testamento. Entonces quisiera animarles a orar esta noche. Bendito Dios, te agradecemos por lo bueno que has sido con nosotros y pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando tú ves el libro de Levítico, entonces queremos ir al centro, al detalle. Y vamos a ir a Levítico 16, por favor. Levítico 16 es lo que normalmente titulamos el día de expiación. Es el único día del año en que el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios. Bueno, eso sí lo sabemos. Pero ¿qué tiene que ver esto con todo el resto del libro y cómo funciona con sus partes? Bueno, pues en la primera parte del libro de Levítico vemos varios sacrificios que nosotros no hacemos. Luego habla de los sacerdotes que nosotros no tenemos. Luego habla de ciertas leyes de pureza, de capítulo 11 al 15, que tratan de reflejarnos cosas que nosotros no practicamos. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted pensó a la hora de comer? ¿Este es un animal limpio o inmundo? A veces no nos, bueno, ahora todo queremos que sea limpio, ¿no? Pero no estamos hablando de esa misma clase de limpieza. O este capítulo 12 y las leyes de purificación posparto. Estoy seguro de que las hermanas que se han aliviado últimamente no han tenido que hacer este sacrificio. O capítulo 13 y 14, las leyes de la lepra. ¿Cuándo fue la última vez que usted supo de un leproso en nuestra comunidad? Pues parece que no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo arrancamos de nuestra Biblia? ¿Lo quitamos? Pues vamos a ver un poquito más cerca cómo esto nos refleja un aspecto del Dios y de su carácter. Vamos por favor a capítulo 11, Levítico 11. Animales limpios e inmundos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios define que tal animal es limpio o tal animal es inmundo? Bueno, pues si nosotros pudiéramos leer todo el capítulo, nos encontramos con la siguiente razón. Versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová,
que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Ahora, eso sí nos suena, ¿no es cierto? Este es un mandato que luego Pedro diría en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 15. De hecho, lo vamos a volver a encontrar en el libro de Levítico. Pero entonces las razones que Dios da es simplemente porque yo soy Jehová, ustedes van a ser santos como yo soy santo. Entonces, lo que queremos aprender del carácter de Dios esta noche es que Dios es santo. ¿Y cómo nos lo va a mostrar? Bueno, cuando vemos una ley alimenticia como la de los animales inmundos y limpios, ¿de qué depende su inmundicia? ¿De qué depende la inmundicia del avestruz a diferencia de la limpieza de, pues, un carnero? No depende del animal. Bueno, sí nos da ciertas características, si tiene pezuña, si tiene escamas, pero ¿eso cómo se lo quita? O sea, el avestruz no puede dejar de ser avestruz, y la lechuza no puede dejar de ser lechuza, y el carnero no puede dejar de ser carnero. Dios nos muestra una inmundicia que no se pega, sino que es parte de la esencia de ese mismo ser. Es algo que no se puede quitar. Bueno, capítulo 12 y la purificación posparto. ¿Qué tan común es para nosotros escuchar de una mujer embarazada? Bueno, entre nosotros se han aliviado, ¿qué? ¿3 en el último año? Todavía estamos esperando 1 y contando, ¿verdad? Pero esto es algo muy común, muy cotidiano. Es algo natural, es algo que de hecho nosotros lo vemos como algo hermoso. Sin embargo, vemos que el pecado infecta aún esas áreas más cotidianas y hermosas de la vida. El tener que lidiar con el pecado es una maldición que obtuvimos. ¿Por qué? ¿Quién le dijo a Eva que con dolor daría a luz sus hijos? Pues fue Dios. Pero ¿fue así el plan de Dios original? Y entonces vemos una bendición bañada en sangre. Una bendición como lo es un niño en medio de gran dolor y señalándolo como algo de lo cual tenían que hacer sacrificio por inmundicia. Qué raro. Y luego las leyes de la lepra. ¿Cuándo un leproso podía dejar de ser leproso? Si tú leyeras capítulo 13 y 14, te darías cuenta que entonces lo único que iba a hacer el leproso era ir a ver con el sacerdote qué tan leproso era, qué tanto iba avanzado. No había forma de quitarlo, simplemente ahora eres inmundo de por vida. No solo para los ritos en el templo, sino ahora para todo el mundo. No era una cuarentena, era una vida lejos de todos. La santidad que entonces nos presenta Levítico es una que no se pega, es una que afecta todas las áreas de la vida y es una que puede ser de por vida. Y entonces llegamos al capítulo 16. Dios ha provisto para la mayoría de las cosas sacrificios y sacerdotes, pero hay casos donde vemos que la inmundicia, pues, oye, hay este sacrificio especial o simplemente estás condenado de por vida. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al día más especial en la vida del pueblo? Pues nos vamos a dar cuenta que Dios es santo. Y que entonces si tú eres inmundo, sea por una situación civil o ritual o moral, tú no puedes acercarte a Dios.
O por lo menos tú no puedes acercarte a Dios sin recibir consecuencias. Para Dios era importante cualquier falta, no importando la categoría de la ley. Porque tal vez usted ha escuchado, bueno, pero es que nos podemos quedar con la ley moral, pero la ley civil y la ley ritual, pues la podemos hacer a un lado. Pero sabes, para Dios era tan importante la idolatría como la deshonra de un hijo. De hecho, si tú, por ejemplo, comías carne, eras condenado a morir. Pero si tú deshonrabas a tus padres, tú también podías morir. Escucha esto, joven. Si tú hacías un berrinche enfrente de todos, el pueblo podía tomar las piedras y debía tomar las piedras para apedrearte. Y si tus papás no hacían lo mismo, a ellos también los apedreaban. Así de tajante era la ley de Dios. Ya no lo estamos haciendo, ¿verdad? ¿Quiere decir que a Dios ya no le importa la deshonra a los padres o comer sangre? ¿Qué queremos ver aquí? Este pueblo necesita recibir expiación por sus pecados. ¿Y qué significa expiar? Porque hemos hablado mucho de esta palabra, pero ¿qué significa? Bueno, la palabra expiación significaba saciar la ira. Dios condenaba todo aquello que no era como Él. Le había puesto una etiqueta, esto es inmundo. Y entonces todo lo que era inmundo o era separado para no acercarse a Dios o era eliminado. ¿Y sabes qué? Dentro de los primeros 15 capítulos vemos a 2 sacerdotes eliminados. ¿No es cierto? ¿Recuerdas sus nombres? Nadab y Abiú. Los hijos del sumo sacerdote. En el primer día, en el día de la inauguración del tabernáculo. Y podríamos decir, qué terrible. Sin embargo, Dios nos está demostrando algo. Él es santo. Y entonces quisiera explicar un poquito cómo era la mecánica del día de expiación para luego ver cómo el Nuevo Testamento nos atrae a ese Dios santo. Ese Dios que separa lo santo de lo inmundo y dice, esto es y esto no es. Así que voy a pedir que 4 personas me ayuden con esto. Y para esto les voy a pedir que sí vengan con su cubrebocas y yo también me lo voy a poner. Y voy a hablar un poquito más fuerte para que se entienda lo que estoy diciendo. Pero entonces, si me puedes ayudar, Jaciel y Zulema, y si me puedes ayudar, Diana y Tai. Muy bien, gracias. Muy bien. Mantengan su distancia, no te me acerques. Porque soy inmundo. Nada más por eso. ¿Okay? Entonces, ¿alguien sabe cómo iniciaba el día de expiación? No. Ok. Hay sacrificios, ¿verdad? ¿Cuántos? 7, no. Ok. Todos los días hay sacrificio. Todos los días. Uno en la mañana y otro en la tarde. Se llaman holocaustos y todo se quema porque nos estamos consagrando a Dios. También hay sacrificios diarios porque hay personas que están trayendo su sacrificio por cada pecado que hacen, no por los acumulados. No es tarjeta revolvente, no, es cada pecado que comete una persona viene, pone su mano sobre el animal y no es el sacerdote quien lo mata.
yo tomo la cabeza del animal que yo he criado, que yo he cuidado, y ahora lo tengo que matar porque yo pequé. Eso es muy gráfico. Hay sacrificios semanales, hay sacrificios mensuales, hay fiestas, pero en este día hay más sacrificios. Y hay 4 animales en cuestión. Uno era el becerro. Vamos a decir que Tai representa el becerro, no tienes que hacer nada. Pero quiero que sea muy visible para ustedes. Tai, tú vas a representar a un becerro. Levítico 4 nos dice, si el sacerdote ungido pecare. ¿Sabe? La ley establecía que el sacrificio era según tu categoría social y económica. Así que al sacerdote se le pedía el sacrificio más caro. Él no va a traer las palomitas. Y hablo de palomas, no maíz. Él no va a traer palominos. Él no va a traer una ovejita. No, él tiene que traer toda la vaca. El becerro gordo. Era el que se usaba normalmente para las fiestas. Ninguna alusión personal. Pero entonces, ¿para qué es ese becerro? Tai, tú vas a representar a la familia del sacerdote y todos los pecados que han cometido. Oye, pero ya se nos murieron 2. Pues tú representas esos pecados. Luego también había un carnero. Ahora, tal vez como nosotros no somos ganaderos y no tratamos mucho con los animales, estos animales son grandes, son caros. Pero entonces el carnero, y vamos a dejar que Diana represente al carnero, se tenía que quemar completo, era un holocausto. Diana, tú vas a representar la consagración de la familia sacerdotal. Por eso se quemaba todo en el altar. Ahora, el becerro es por el pecado de la familia. Ahora, estos 2 animales van a representar solo al sacerdote. Y entonces quisiera que prestáramos atención a esto. El sacerdote no puede entrar al lugar santísimo para representar al pueblo sin entrar primero para representarse a él y a su familia. Así que si no funcionan estos 2, hay que buscar al siguiente sacerdote y los siguientes, ¿qué? Un becerro y un carnero. Bien. Ahora vamos con el pueblo. Tenemos que buscar 2 machos cabríos. ¿Ok? Entonces, son cabras, ¿verdad? Bueno, son machos. Bueno, no me voy a revolver más. Pero estos 2 representaban ese sacrificio que iba a ser por el pueblo. Ahora, uno iba a estar vivo y el otro iba a estar muerto. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero Dios quería un sacrificio vivo, entonces como el mismo animal no puede estar vivo y muerto a la vez, pues tenemos que conseguir 2. Hasta aquí vamos claros. Entonces, aquí vamos a echar un volado, vamos a echar suertes. Y entonces, uno es el que vamos a matar y el otro, dice Levítico 16, va por Azazel. Esto algunos lo denominan un lugar, pero no es como que hay una dirección. Es más como que, Zule, vamos a decir que sobre ti cayó la suerte y entonces tú te puedes ir. ¿Ok? Él va a representar los pecados de todo el pueblo. Y vamos a matarlo por todos los pecados del pueblo. Oye, una pregunta. Pero si ya habían hecho sacrificios
por cada pecado que han hecho, ¿por qué tenemos que hacer otro por todos los pecados del pueblo de todo este año? Porque parece que no es suficiente. No basta con el diario o los 2 diarios. No basta con el semanal del día de reposo. No basta con el mensual de luna nueva. No basta con los anuales de Pascua, panes sin levadura, primicias, tabernáculos, trompetas. ¿Qué más me falta? Bueno, día de expiación. No basta con todo eso. Tenemos que hacer otro. Entonces, Él va a representar los pecados ya pagados. La expiación. O otro término que usamos normalmente es propiciación, por el propiciatorio. Un objeto que había ahí como una copita en el arca del pacto donde se derramaba la sangre. Entonces, con uno, los pecados ya están pagados. Pero el otro, el que vamos a dejar ir, y ahora sí te vamos a dejar ir, Zule, ese representa, ¿sabes qué? Se va y no sé a dónde va. Porque representa los pecados que ya fueron perdonados. Ya, o sea, ya se pagaron y ya. No vamos a buscarlos. Estos dos representaban una misma cosa, pero no puede representar un solo animal, algo vivo y algo muerto. Ya puedes irte, ustedes dos van a esperar. El capítulo 16 comienza así. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Aarón no tiene tiempo para hacer luto, porque de hecho ni puede tocar los cuerpos de sus hijos, porque si no se hace inmundo. No, él tiene que seguir con la chamba. No puedes llorar a tus hijos. Más bien, ahora es importante que entiendas que tu familia ha pecado y necesitas sacrificio por los pecados de tu familia. Y necesitas holocausto. ¿Qué es para? ¿Qué representabas? Ya se quemó, ¿ok? Gracias, puedes sentarte. Representa consagración. De todo lo que les acabo de explicar, ¿con cuánto se quedaron? Ahora imagínate que tú eres Aarón, se acaban de morir tus 2 hijos y tienes que prepararte para hacer todo esto, tal como Dios dijo. La santidad de Dios es muy precisa, es muy específica. Y termina este capítulo diciendo: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Aquí se están estableciendo los parámetros de la santidad de Dios. Así que el sacerdote tenía que venir, y no venía con el efod y con esta indumentaria del sumo sacerdote, sino que para la primera parte, para los primeros 2 sacrificios, él tenía que venir con ropa normal. Porque este sacerdote tenía que representar a un cualquiera que necesitaba perdón y necesitaba consagración. Cuando terminaba de hacer este sacrificio y poner la sangre en el propiciatorio, y si había pasado la prueba y había salido vivo de esto, entonces podía ponerse la ropa sacerdotal, hacer los siguientes 2 sacrificios, mandar el macho cabrío al desierto y entonces venir y ofrecer la sangre por el pueblo.
¿cómo sería seguir todas estas instrucciones? Y estas solo hablan de una persona y de un día para que el pueblo esté bien con Dios. La incapacidad del hombre, hermanos, es notable. ¿Qué hombre puede venir delante de Dios y entonces ser un digno representante? ¿Qué puedo hacer para expiar completamente mis pecados? Porque después de todo este sacrificio se tenía que hacer una vez al año. Queridos hermanos, necesitamos un sacerdote que no peque. De hecho, la palabra que usa Levítico es un sacerdote ungido, un sacerdote Mesías. Necesitamos un Mesías que no peque. También necesitamos un Mesías que no muera, ni por pecado, ni porque pues ya es viejo. Porque tal vez Aarón pudo haber hecho muy bien su trabajo y no se murió dentro. Pero ¿cómo lo hará el que sigue? Necesitamos un sacrificio que sí pueda representarnos. ¿Por qué? Porque si yo veo a Tai y le digo, tú vas a representar un becerro, pues no calza, ¿verdad? Ella no es un becerro. Y el becerro no es Tai. Y el carnero no es Diana. Y los machos cabríos no son Jaciel y Zulema. No, yo necesito un hombre que me represente. Alguien como yo, alguien que pueda hacer, porque el macho cabrío no miente, el macho cabrío no estafa, el macho cabrío no tiene malos pensamientos. Tal vez puede comerse tu cerca, tal vez puede andar de terco y andar picoteando a las cabritas, pero no puede cometer tus pecados. Así que necesitas un representante que sí pueda ser como tú. Necesitas a alguien que pueda ser un sacrificio vivo. Uno que realmente expíe los pecados, pero que pueda quedarse ahí como el representante de los pecados perdonados. Que se sacie la ira, pero que también se sacie la santidad de Dios definitivamente. Y ese es Cristo Jesús. Jesús, Mesías. Él, dice Hebreos capítulo 9, y acompáñenme por favor ahí. Hebreos capítulo 9. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Note, estos sacrificios que estamos haciendo son por los pecados de ignorancia, por los pecados que dice David me son ocultos, no por los que hacen a propósito. ¿Por qué? Porque hay una inmundicia de la cual no me puedo deshacer. No se me quita. No hay sacrificio que me la pueda quitar, aparentemente. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero ¿sabe? Cristo, al decir consumado es, rasgó el velo de ese templo. Cristo, hablando a sus discípulos, les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es aquel sacerdote perfecto que entró al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio, que no era otro sino él mismo, sangre suya, en representación de todo el pueblo, porque él era el humano, pero era el
Dios Hijo, que entendía a Dios Padre y esa necesidad de saciar su ira y su santidad, para que así, dice versículo 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nosotros hoy tenemos la herencia eterna gracias a ese Jesús que murió en la cruz del Calvario y que ahora está en el lugar santísimo con el Padre, no ya ofreciendo sacrificio. Él es el sacerdote que ahora se sentó porque ya no hay más trabajo que hacer. Está sentado a la diestra del Padre como ese mediador intercediendo por nosotros. Cada pecado que usted y yo cometemos, Jesús lo trata con el Padre y le dice, yo ya pagué por él. Querido hermano, la expiación que nosotros hemos recibido en Jesús es definitiva. Y esa expiación no debe de llevarnos a una liviandad en que cualquier pecado pasa porque ya ha sido perdonado. Tampoco debe llevarnos a un legalismo en el cual yo tengo que sujetarme a ciertas normas porque no hay capacidad en mí de poder saciar la santidad de Dios. Solo en Jesucristo nosotros podemos lograr eso. Hoy quisiera que pudieras ir a la Biblia y ver estos últimos dos pasajes, que es Hebreos 9, 26 y 27. Y que pudiéramos recordar la esperanza que tenemos en Él. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Queridos hermanos, el velo ya está roto. Y entonces la esperanza que ahora tenemos es de Jesús llevándonos a ese lugar santísimo. Ya no solo uno entrará, todos reinaremos con Él y todos estaremos sentados a la diestra del Padre en los lugares celestiales con Cristo. Querido hermano, gózate en esa expiación definitiva, expiación que ha llegado a tu vida por la fe en Jesucristo. Dale gloria a Dios por su salvación. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque la salvación que hemos recibido de parte tuya es una que no solo perdona el pecado y ya, sino que sacia tu carácter, tu ira, tu santidad. Gracias, Señor, porque proviste a tu Hijo Jesucristo para morir en una cruz por nuestros pecados, pecados que nosotros no podríamos pagar. No hay obra, no hay cosa que nosotros podamos hacer para estar bien contigo, a excepción de poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Pedimos que tú seas para con nosotros algo glorioso y hermoso, porque sin duda la ley nos muestra cuán severo puedes ser tú, pero también nos muestra cuán santo eres. Y entonces ahora sí podemos cumplir lo que dice Levítico: sed santos, porque yo soy santo. Gracias, Jesucristo, por eso. Te alabamos por la salvación que nos has dado en ti. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.